Oh, yeah. Cómo me gusta la nueva cortinita. Bien, la cortina siempre está bueno renovarse, ¿no? Sí, no, aparte la otra ya sonaba y ya no nos dejaba. No nos dejaba. Bien, arranca el hashtag a nadie le importa. Uh-huh. Una sección firmada por Pablo Javier Frizar. Que tal vez debe ser uno... siempre cada vez que hacemos un hashtag a nadie le importa, decimos este debe ser el hashtag más que a nadie le importa. Pero a mí particularmente me encanta. ¿De qué vas a hablar hoy? Bueno, particularmente nosotros le dijimos... Superheroes. Sí, superhéroes, género de superhéroes, que es verdad, y esto es real. Hay como una suerte de agotamiento, pero también hay como una crítica demasiado encarnizada sobre estas cuestiones, y también hay algunas cuestiones propias de los estudios que hace estas películas que no nos vamos a meter mucho en detalle porque ahí sí que nos vamos a extender en el tiempo, y si querés un día hablamos específicamente como hicimos en algún momento en una primera etapa de este programa en otra emisora, ¿no? Como vos quieras. Pero lo que vamos a hablar originalmente es de la trilogía de Zack Snyder, que no es un título oficial, sino que son de las 3 películas que pudo hacer en el mundo de DC Studios. Y si te parece, Cami, ¿cómo estás? ¿Estamos bien? Vamos a introducirnos, vamos a hablar de la primera, pero introduciendo con la música ya de fondo. Que, dicho sea de paso, aquí podrán ver Man of Steel, compuesta por Hans Zimmer, el padrino de pantalla sonora. El tema que estamos escuchando no es la versión que está en este disco, de todas maneras. Es la suite que hicieron para uno de los recitales en vivo de Hans Zimmer Live. Y si no me equivoco, es la versión del último disco en vivo que sacaron en grabaciones de recitales de la gira mundial que hicieron el año pasado. Que en el primer Chivos Expiatorios, Chivo Noticias, usted mencionaba ese disco. ¿Se acuerda? Bueno, Este tema que está sonando es la primera trilogía. Voy a traer a la derecha porque literalmente... Está disponible en YouTube. En YouTube y en Spotify también. De esto, literalmente de todo esto que están viendo quienes nos ven por YouTube, puedo estar 2 horas hablando y sin parar. Así que vamos a ir a las películas. Es una trilogía que yo la quiero reivindicar. Reitero, no es una trilogía oficial. Porque mucha gente, sobre todo la gente que no lee historietas, habla con derecho, y gente, eso no representa, no entendió el personaje. Reitero, hay 85 años de historias de todos estos personajes. Bien, en función a qué etapa, qué guionista, qué es lo que te gusta. Así que voy a irme a las películas a contar algunas cositas, y las lecturas como El carnero de James Gunn las podemos dejar para afuera. Todo el mundo se va a preguntar quién es James Gunn. Bueno, ya lo vamos a decir en algún momento. Jaime Pistola. Jaime Pistolas, una de las personas con el ego más grande que he visto en la historia del cine, básicamente. Man of Steel, El hombre de acero, es la primera película que hace Zack Snyder cuando un poco le comandan la idea de un delineamiento de historias de DC, pero con un planteo totalmente distinto también a lo que ya venía llevando 3 años antes Marvel. Una cosa distinta, que sea la posibilidad de hacer una película mucho más adulta, en sintonía de lo que fue la trilogía de Batman de Christopher Nolan, que le retiré la trilogía aburrida, como le decía yo, básicamente, porque el chabón la verdad que se consagró por algunas cuestiones buenas que ha tenido con justamente Zack Snyder, pero también actualmente con el paro de guionistas y actores. El chabón también banca la parada, así que mi mote de burla ya va a estar. ¿Y por qué lo cito a Nolan? Porque el guión fue escrito justamente de Man of Steel por Christopher Nolan y David Goyer, que no es ajeno al mundo de las películas superhéroes y al mundo de las historietas, porque él es guionista de varias de las películas y sobre todo guionista de las de Blade. De hecho fue guionista de la segunda de Blade, que dirigió Guillermo del Toro, con el cual compartimos créditos en un documental. Estamos juntos en un trabajo. Créanlo o no, sí, estoy en un documental con Guillermo del Toro, créanlo o no. Impresionante. Es así de simple. Esta persona que está hablando boludeces. Próximamente quizás podamos verlo acá en Neuquén, ¿no? Acá en Neuquén. Todavía no está confirmado, pero yo creo que sí. ¿Cómo se llama el documental? George Pal, un marciano de Hollywood en Argentina. Bien, paréntesis. Listo, cerramos. Cerramos paréntesis. Está diciendo, cuando decís paréntesis, porque vas a abrir. Cierre paréntesis. Bien. Y esto lo cito porque justamente cuando se plantearon la historia decís, bueno, la planteamos como desde cero,
en función a que la última película de Superman había sido en 2006, que no es una mala película, pero comete un error. Es como si fuera una continuación de las de Superman de Christopher Reeve, y la película está planteada con la misma mística, la misma narrativa, y tal vez quedó una película un tanto vieja para lo que ya era la época de 2006. Entonces, hay una cuestión de derechos. Había que hacer Warner, si no hacía una película, ya perdía los derechos de todo lo que eran las regalías, y tranquilamente los que eran los herederos, tanto de Joe Shuster y Jerry Siegel, los creadores de Superman, les podían hacer juicio por no tener ingresos. Entonces comenzaron a trabajar a partir de 2011 en una película, porque si no, ¡pum!, se comían una demanda. Y ahí cuando surge la posibilidad de esta película con David Goyer y Christopher Nolan, e inmediatamente llamaron a distintos guionistas para incorporar cuestiones, guionistas como Grant Morrison, Mark Waid, Jeff Jones, guionistas de historietas de DC, para incorporar algunos elementos, e incluso a Mark Millar, que hizo las de Kick-Ass, las historietas de Kick-Ass, justo con Matthew Vaughn, que fue el que dirigió la primera, y después... Qué divertido Kick-Ass. Sí, es muy, muy buena película, en un momento podemos dedicarla. Hasta incluso Guillermo del Toro estuvo casi a punto de dirigir esta película, pero se decantó por otros proyectos. Sí, tal cual. Guillermo del Toro debutando en una película de superhéroes, ¿no? ¿Estuvo algo de superhéroes? Blade, la segunda de Blade. Claro, obviamente, sí. La segunda de Blade que mencionamos al principio. Uno. Bien. Sí. Algunas cuestiones que tienen que ver con la película y al margen de otras más aspectos técnicos. Por ejemplo, se tenía que haber un poco más de destrucción. Si vemos el final de Man of Steel, es pura destrucción, y no tiene a su vez una estructura muy lineal, que digamos, porque va y viene, y hay cosas que te muestran que van sucediendo casi en forma paralela, no es que sucedieron antes o después. Y acá vemos algo que no sabías, salvo que hayamos visto Smallville o la serie de Superboy, es que vemos en películas, por lo menos me refiero a películas, no se había visto a Superman reconociendo lo que es generalmente Kal-El. Superman, interpretado por Henry Cavill, ¿no? Que es, él va buscando su identidad a medida que va avanzando la película, sin ser Superman per se. Por lo general, recordemos, Christopher Reeve va a la Fortaleza de la Soledad, que se forma de la nada cuando tira el cristal en la Antártida. En la Antártida no, perdón, en el Polo Norte. Y ya enseguida sale, acá ves todo, porque el traje te va mostrando esas cuestiones. Y algunas cuestiones de por ejemplo, de mostrar bien Krypton antes de la destrucción, pero mostrártela bien diferenciando, no tal vez con esas ropas blancas como veíamos en la versión de Christopher Reeve, sino más bien mostrándote la armadura, el porqué, que eran como trajes, como tipo armadura, que eran de distintas casas, mostrarle la cuestión de qué significaba la S, hacer hincapié en esa cuestión más de lo que es del traje, y no porque le pintó ponerse con los colores de la bandera norteamericana, porque sí, ¿viste? De hecho, vos ves el detalle del traje de Superman y lo ves en ese sentido así. Y la otra cuestión que tiene que ver, que algunos planteaban, vemos el Zod, que es el malo, el que general, vemos una motivación en el personaje. ¿La podemos compartir o no? Claramente yo no la comparto, porque era una clara lectura de un gobierno dictatorial. ¿Qué ocurre? Cambiaron un poco el origen, es real eso, pero no afecta en sí a lo que es el personaje. Algún purista va a decir, no tiene nada que ver con el Superman. Pero es como lo que pasaba con Luciana Beruti con la obra esta, Las que quieren ver el alma. Tal cual. Yo soy un purista de Lorca. Si quiero ver lo mismo, voy a leer lo mismo. Voy a las historietas. Anda a leer el libro. Tal cual. Exactamente. Bueno, acá ¿qué ocurre? Es Superman, o sea, Kal-El, su nombre kryptoniano, es el primer hijo gestado, métodos naturales, o sea, papá y mamá, vino papá, le dio una semillita a mamá y esas cosas. Exactamente. Pero ¿qué ocurre? Justamente, básicamente lo que en el Krypton tenía como un código, una suerte, como una matriz biológica, que Jor-El, el padre de Krypton, del padre de Kal-El, antes, cuando se está produciendo el golpe de estado, de la rebelión que vemos en la película de Superman, vemos como que ya eso no lo vemos nunca, pero en esta sí lo vemos, para evitar que se apoderen, porque era una cuestión de supervivencia al más apto, el ser superior, el ser puro, que sean todos igualitos, él estaba en contra, y lo termina de un modo integrando al cuerpo. ¿Qué ocurre? Krypton después se destruye,
explota como siempre, ya van a la zona fantasma los malos, y después todos ellos buscando la búsqueda de qué pasó, qué hizo Jor-El con ese código para poder sobrevivir, porque no quedó nadie del pueblo. Entonces hay una búsqueda de volver a hacer la gloria del pueblo kryptoniano. Y por eso cuando llegan al planeta Tierra, la destrucción y la máquina esa que de terromorfización, le dicen, para poder cambiar el ambiente, la atmósfera, para que sea realmente. Y acá lo que vemos es un Superman más conflictuado. En realidad. Terromorfización, sí. Sí. Que a mí particularmente esta versión me gustó porque después de 75 años de ver un Superman más Boy Scout, muy bueno, más en la línea de la justicia, la verdad y The American Way, el sueño americano de ser American Way of Life. Exactamente. Acá había un Superman que es consciente de su poder, es consciente del impacto que tiene, pero aún así hay momentos claves muy buenos en la película que te ponen, por ejemplo, cuando ven los kryptonianos estos, liderados por el General Zod del planeta Tierra, que reconocen una señal de una máquina, de una nave que el propio Kal-El termina activando sin querer. Le reclaman, dennos al kryptoniano. Él se presenta para que dejen de destruir o amenazar, y él se deja poner ¿cómo se llama? ¿Esposas? Las esposas, se deja poner las esposas, y cuando podría hacer eso, se sabe que estoy en señal de paz, no voy a hacer nada más. Pero también es consciente de que con esto de no querer matar nunca a nadie, que es un guiño, cuando termina ocurriendo eso con el General Zod, es un guiño al que decía Jonathan Kent, de que no te rebeles mucho, pues no interfieras con la vida de los humanos. Jonathan Kent, interpretado por Kevin Costner, el mejor Jonathan Kent que hemos visto en cine para mí, en lo particular. Era un guiño que sabe de gran que, actor. Gran actor también, que cuando lo termina matando Zod, que ¿cómo que van a matar a Superman? Sí, Superman ha matado en las historietas, no seamos giles. Pero es porque sabe que tiene que ir en contra de lo que... Recuerdo en los 90, Sí. mataron a Superman. Termina matando, y yendo en contra de lo que él mismo siente, porque justamente, a pesar de toda la destrucción tal vez innecesaria que vemos en toda esa secuencia de pelea, si basta, nos va a quedar ciudad en pie. Sabe que justamente lo mata porque iba a matar a otras personas eso, y sabe que la única forma de detenerlo es ir en contra de lo que él mismo se había dicho de no matar. Y sabe el peso de esa decisión a futuro, tal como podemos ver en la segunda película, que todavía no vamos a entrar. Algunos no la recibieron muy bien, pero particularmente a mí me gustó esto que trabajó con la cuestión esta de romper con el American Way, porque acá vemos como una metáfora también hasta de un inmigrante, cómo se siente saber que tiene que trabajar en ese mundo, que por eso lo plantean en este sentido, pero que trabaja más en lo que es el nuevo moto de Superman en las historietas, que es la verdad, la justicia y un mejor mañana. Y el hecho de haber matado le hace consciente, no voy a matar más, sé el impacto que tienen mis poderes, y por eso después vemos un Superman mucho más conflictuado y más humano aquí en la segunda película, que la vamos a introducir poniendo, y la vamos a matar a Camila, el tema del bloque 2, el primer tema. Banda de sonido compuesta por esta silla por Hans Zimmer, con Yankee XL, más conocido como Tom Holkenborg después. Me refiero a Batman vs Superman, una de las películas más vapuleadas de la historia del género, injustamente vapuleadas, que yo siempre recomiendo, y a vos te recomendé ver la Ultimate Edition, que es el corte de director. Qué buen tema. El corte de director, que es mucho más largo, y cuando vos lo ves decís, ¿por qué sacaron esto y por qué dejaron esto? Básicamente, y yo recomiendo seguir a los personajes en vez de la historia. Sigan los personajes, porque es la primera vez que vemos en una película a Clark Kent como periodista investigando. Y acá, si bien aparece un villano que sí, la verdad no es el Doomsday que todos esperábamos, acá el verdadero villano para mí es Batman en esta película. Porque vemos un Batman magistralmente para mí interpretado por Ben Affleck, pues sobre todo es un Batman con ya experiencia, que engancha la película con lo que es la secuencia final de Man of Steel, que él está en Ciudad Gótica y es consciente de toda la destrucción. Él aparentemente se había retirado como Batman y ve esa destrucción, y que
alguien impunemente haga todo eso, dice, bueno, vamos a poner en forma de investigar de qué manera puedo derrotar a esta persona que es una amenaza. Y es todo el tiempo así, la película es en función al Batman investigando, vos que la has visto, en función a este ser que vino del espacio y nos dice, yo estoy acá para cuidarlos. Pero paralelamente vemos al Superman conflictuado en esta película en función a esto mismo del peso de sus poderes y ver cómo reacciona la sociedad que le está para ayudar, y aún así hay quienes por lo que ocurre en la primera película esta, lo ven como una amenaza, y a pesar de esforzarse que Superman. Y acá él tiene el doble juego de saber que es Clark Kent como ser humano y Superman como un conflictuado en ese sentido, que allá abrazó su humanidad, y en ese sentido es interesante ver ese abordaje de este Superman más conflictuado y no el Boy Scout que quieren volver a hacer ahora en esta ¿Lawrence Fishburne, Laura? Lawrence Fishburne hace de Perry White, el jefe, el editor del diario Daily Planet de la ciudad de Metrópolis. Acá lo que es interesante contar en esta película es que es la primera película que sale Bill Finger como creador de Batman. Viste que así como en Marvel está Stan Lee, que es el Thomas Alva Edison de la historieta, se ha apropiado de creaciones que no son de él, básicamente, como si él hubiera hecho todo, y no es así. De hecho, robó bastante a DC para algunas de sus creaciones, sin desmerecer, pero hay que decirlo. Bueno, Bob Kane, el creador de Batman, el guionista de las primeras historietas de Batman, había creado Batman, pero el diseño de los personajes era muy ridículo, el que termina creando la figura que hoy por hoy conocemos en el mito de Batman es Bill Finger, y fue toda una pelea de reconocer los derechos de propiedad de como co-creador, y esta es la primera película donde justamente salen los créditos. Lo que tiene interesante esta película es que nos habla mucho también de esto, que más allá de, yo decía que el verdadero villano para mí es Batman, de lo que es la sociedad en el post 11 de septiembre, porque uno no puede dejar de pensar... ¿Esta peli es del año? No, 2016. Uno no puede dejar de pensar de cómo está vista la sociedad en función lo que ocurrió, y acá claramente es una metáfora. De hecho, Alfred, interpretado por Jeremy Irons, el mayordomo, tiene una gran frase que dice, me la anoté acá: el sentimiento de impotencia que vuelve crueles a los hombres. Y se lo dice en referencia a lo que estaba haciendo Bruce Wayne o Batman en esta película en función al objetivo de destruirlo. Que incluso vos fijate que en un momento cuando se cruzan, que es el tema que estábamos escuchando, Batman y Superman no le hace nada. Batman tranquilamente le podía haber pegado una cachetada y Iron no lo mata. Y es la famosa frase cuando dice, dime algo, ¿sangras? Y Superman se lo queda mirando y se va, ¿viste? Ese flaco, ¿quién sos? Claro. Y ahí te das cuenta de esa cuestión de tal vez no meter toda la función, pero date cuenta que desde el guión se había entendido, no sé si la esencia del personaje, pero sí momentos importantes que tienen que ver con su desarrollo. Por eso yo, cuando te hablábamos en algún momento previo, seguí a los personajes. Y ahí te das cuenta que está muy bien construida. Sí, las incongruencias del corte que vimos en cine, yo creo que obedecen más a las cosas que dejaron afuera que a una propia inconsistencia. Y ya venía una campaña un mes antes de estrenarse, decían que la película es mala, 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 porque para DC esto iba a generar un nuevo universo cinematográfico, y Disney, ¿cómo vas a hacer eso si yo tengo el propio universo cinematográfico? Y da la casualidad que era un mes... Así como que hubo una especie de boicot, ¿no? Totalmente. Como hacerlo bosta desde adentro, digamos. Totalmente. Pero sí Disney, por ejemplo, un mes antes, Capitán América, Guerra Civil, la mejor película de todas, todo el tiempo, los mismos sitios que daban como que esta es una porquería. Y no es así. Y también, bueno, es la cuestión de esta cuestión de ver con esto de la visión medio fascista que tenía el personaje de Batman, de la cuestión de la seguridad de los civiles, las libertades individuales, pero también sobre todo cuando se pone en conflicto la parte de las distintas ideologías, pero en
Sí, en forma perjudicial. ¿Detrimento? Sí, exactamente, hacia el pueblo. Y hay un detalle que yo digo, en esto de no seguir las historias de los personajes, el momento polémico es Marta, porque hay gente que critica la cuestión de cómo van a poner lo de Marta, todo eso, bla, 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 es malísimo en ese momento. Para los que no vieron la película, es un momento cuando Marta es el nombre de la madre humana de Superman, pero a su vez es el nombre de la madre de Batman. Pero no es que dice, ay, mirá, no lo va a matar porque las madres se llaman iguales. No, no, no. En esa locura que tenía Batman de destruir a Superman, incluso de buscar Kryptonita, de robar Kryptonita a Lex Luthor, que para mí uno de los puntos más flojos que tiene la película es el Lex Luthor. No me gusta esa cosa más media así, media chistosa, media sarcástica, no me gusta. A mí me gusta más un Lex Luthor más cerebral, más racional. Por eso dice, depende de qué artista... Sí. O sea, es, bueno, sí, en función a qué etapa. Sí, tal cual. A eso me refiero. A unos tal vez parece, a mí no me gustó mucho, pero bueno, no importa. Es que en esa locura de cerrarse, fíjate vos lo que pasa. Batman se vuelve un ser muy violento, muy pasional, vamos a decirlo, que no reconoce su propia humanidad. Y Superman está planteado en esta película un ser muy humano, abrazando su humanidad y sabiendo las consecuencias de sus actos en función a lo que ocurre. A pesar de que no era humano. Exacto. En función a lo que ocurre en el final de Man of Steel. Y el Marta, ese no es porque las madres se llaman igual. Lex Luthor, ¿qué pasa? En esta película había secuestrado a la madre de Clark Kent, o Superman, a los efectos, lo mismo, el orden de factores no altera el producto, y cuando Superman, que estaba herido, con la kriptonita que había tirado el otro, todo eso, balbucea a Marta. Cuando Batman escucha ese nombre, no es que está, ay, mi madre se llama igual, reconoce a alguien, reconoce a una persona, reconoce ese nombre, reconoce a alguien que era una persona como él, que tenía una vida, que tenía una madre. Es eso, no es que las madres se llaman iguales, básicamente. Sumado al hecho de Le que... da un toque de humanidad, ¿no? Exactamente, y es cuando de pronto... Soy un ser humano. Es como Oppenheimer cuando ve tirar Trinity, ahí se da cuenta de la barbaridad, sabía que era nefasto, pero ahí se da cuenta del peso que tenía lo que habían hecho. Sí. Básicamente, bueno. Y eso es lo interesante. Aparte que Marta lo vemos en la película, sobre todo en el corte de director, es lo último que escucha en la voz de su padre antes de morir, el nombre de su madre. Entonces también hay otro peso, no es que la madre se llame igual. Reconoce a alguien, pues se reconoce a sí mismo también. Voy a cerrar ahí, porque en esta muere Superman, ya sabemos. Y eso es ¿Cómo va a morir Superman? Sí, es el mejor secreto guardado porque nadie se la esperaba. Nadie se la esperaba que Superman muriera. Porque tiene que ver algo en la siguiente película. No mostré nada. Este es Superman, Man of Steel, el corte de director. Y está pisando la versión que vimos en cine. La mejor película de superhéroes que van a ver en su vida y tal vez la última mejor película de superhéroes que van a ver en su vida. Tremenda. No quiero hablar de esta película en función a la historia, pero sí quiero hablar de lo que ocurrió. Cuando criticado por lo que fue esto, igual Zack Snyder seguía dentro de esta trilogía. Él dirigió las 3 primeras películas, básicamente. En el medio estuvo la de Wonder Woman, Mujer Maravilla, que aparece en esta película. Que a su vez, gracias al sacrificio de Superman, se da cuenta que esa falta de estar oculta y de tener que cubrir su pasado, o sea, afecta a todo. O sea, por eso está todo. Si te tenés a seguir los personajes, encontrás estas cosas. Si no lo haces de esa manera, empezás a criticarla. Con justa o no justa razón, está todo bien. Esta película, ¿por qué la traigo a colación? Cuando estaban filmando justamente Liga de la Justicia, Zack Snyder, el director de todo esto, y la mente atrás de todas las ideas, filmaba esta película porque, bueno, sus hijos, su hija, de su primer matrimonio, era fanática de estas cuestiones. No sé si vamos a tener tiempo para poner el tema, pero me corto ahora seguramente. Cuando estaba filmando Liga de la Justicia, su hija falleció porque, bueno, se había suicidado. Estaba en un cuadro depresivo y se suicidó. El chabón, en función a eso, a lo que estaba filmando por sus hijos, continuó lo más que pudo hasta que no pudo más y se retiró. Ahí Warner, que claramente son unos mercenarios también,
llamaron a Joss Whedon, que había dirigido las 2 de los Vengadores para Marvel, pero que también es guionista de historietas, Buffy, creador de Buffy, La Cazavampiros, Ángel, y también guionista de la primera de Toy Story, para que termine. El chabón, en vez de utilizar parte de lo que había filmado Zack Snyder, agarró, filmó todo de nuevo. De hecho, Henry Cavill estaba filmando alguna de Misiones Imposibles y se tuvo que borrar digitalmente el bigote porque no se podía afeitar y quedó malísimo ese CGI porque es un motivo de memes, básicamente. E hizo una versión que era como muy cómica, con chistes. Hay algún que otro momento que yo sí le destaco, que entendió alguna cuestión de lo que era su Batman, sabiendo que era alguien que tenía que armar la Liga de Justicia por esta amenaza que venía, sabiendo de que no tenía ningún poder y bastaba de su fuerza y de ser millonario también, que lo dice: mi superpoder es ser millonario. Y que eso es texto del guión original. Y es un corte de 2 horas que claramente no era la visión oscura o más seria que estaba teniendo Zack Snyder. Y aún así vimos ese corte de 2 horas que cuando lo vemos en cine, ¿qué onda esto? No tiene nada que ver con lo anterior que vimos, que pues sí, es una película pasatista, pero no tiene nada que ver con todo lo que veníamos. Le hicieron que la dirigió Zack Snyder, y no hay nada, casi nada del metraje que él. Automáticamente, a partir de ese momento, surgió una campaña en la que estuvimos varios involucrados, que era hashtag Release the Snyder Cut, que era larguen el corte de director, que en cualquier posteo que había de Warner, en cualquier lugar, era, esta es una película era una película de dibujos animados, sí, todo muy lindo, hashtag Release the Snyder Cut, todo el tiempo. Se creó como una suerte de movimiento. Lamentablemente hay gente que se pasa de rosca, y eso es real, y por eso gente dice: ay, los fanáticos de Zack Snyder son todos unos tóxicos. Pero paralelamente, Zack Snyder agradeció también ese pedido, no sabía que iba a ser posible todo eso. Empezaron a juntar, yo no pude aportar puntualmente por cuestiones que hay de transacciones financieras con las de crédito, los dólares, todo eso. Empezaron a hacer campañas de junta de fondos para los centros de atención a suicidio, de prevención, todo eso. O sea, los tóxicos están haciendo una movida solidaria durante 3 años para que liberen el corte directo, para aprovechar, no solamente defendamos nuestra pasión, sino banquemos los trapos también para buscar y darle una mano a lo que... Sí, lo que vio también un poco Zack Snyder con la hija. Exactamente. Paralelamente, los verdaderos tóxicos, que eran los haters, los que... hay haters incluso dentro de los que defienden Zack Snyder, esto hay que decirlo. Le escribieron al chabón: sí, sus películas igual son malísimas. Cuando el chabón se había ido, sabiendo de que se había retirado porque el suicidio de su hija, sí. Básicamente. Y lo que ocurrió, y aquí está por qué tanta bronca contra Henry Cavill por parte de los directivos, y del cual está... No voy a meterme mucho en Shenzhen porque si querés lo podemos abordar en un hashtag, a nadie le importa, más adelante, porque Henry más Cavill, largo. quien interpretaba a Superman, ¿no? Sí, exactamente. Hicieron algo que ocurrió mucho en pandemia, que hacían el tema de Mujer Maravilla entra y me encanta, gran composición, tocado en un violonchelo electrónico por Tina Wu, es la compositora. Es increíble lo que hace esa chabona, la fuerza hasta está invitada en banda de heavy metal, le mete la china, es increíble la habilidad que tiene. Bueno, cierro el paréntesis. Bueno, hacían en Twitter, yo he estado en alguna que otra, decía, tal hora, nos juntamos a ver todos juntos la película y voy respondiendo preguntas en vivo sobre el detrás de escena. Fue glorioso ese momento, porque justamente en una Party Watch, que yo me perdí, pero porque no tenía internet en ese momento, estaban Henry Cavill y Zack Snyder respondiendo a través de un Twitch, las preguntas que iban haciendo en vivo, todo eso contando detrás. Termina esa Party Watch, les tenemos una noticia, sale el corte de Zack Snyder. Tremendo. Y fue como, tomá. Descorchar. Durante 3 años, la gente que impulsamos ese hashtag, nos tuvimos que comer que nos dijeran nabos, tarados, nunca va a salir eso, sigan soñando, claro. Los que éramos los tóxicos recibíamos todas esas cosas. Salió. Bánquense la respuesta. Una peli de... ¿cuántas horas? 4 horas. Porque iba a salir originalmente como miniserie para HBO,
Y lo que ocurrió fue que por contrato los actores involucrados no podían estar en una serie de televisión. Entonces por eso dijeron, bueno, hagamos la película de 4 horas dividida en capítulos, tal como estaban planeados. Entonces vos podés ver la película, que es esta, reitero, muestro. Y pones pausa y la ves otro día. Y sí, ves hasta acá y así tranquilamente. Es la mejor forma para los que no se pueden comer 4 horas tranquilamente. Yo, que la tengo en Blu-ray, lo que hago es ver un Blu-ray un día y un Blu-ray otro. Total son 2 horas, 2 horas. Y son 4 horas que se te pasan. Y hay detalles, yo cada vez le encuentro detalles. Es verdad que hay en escenas que sí, la podía haber dejado, está afuera, todo eso. Es verdad eso. Pero hay detalles que esto de seguir los personajes, de seguir la psicología atrás del personaje, de las decisiones, el peso de sus acciones. Tal cual. El flash que hay acá es increíble, porque es Cyborg, que aparece Cyborg, que directamente Joss Whedon quitó todas las historias, la subtrama, y por eso queda una película liviana. El flash es el alma de la película, sobre todo es muy crucial para el final de la película. Y Cyborg es el corazón. Es un gran personaje. ¿Por qué sacaron esto? Y reitero, la duración del corte de Joss Whedon, que es el que está siendo pisado por el Zack Snyder Cut, en este momento la imagen, dura 2 horas. Acá quedaron 4 horas. O sea, mirá la cantidad de material que había dejado fuera. Hay desarrollo de personaje. Exactamente. Y que tranquilamente la película se podría haber comprimido en 2 horas y media, después sale el corte de director y está todo bien. Porque hay cosas que sí, bueno, esto lo puedo dejar, esto lo puedo sustituir, está todo bien. Pero ahí te das cuenta de la masacre que tiene la película. Filmó algunas cositas desde su casa. O sea, filmaron algunas cositas nuevas por efecto especial. Algunas cosas iba a aparecer Linterna Verde. Una de las Linternas Verdes, pero después termina apareciendo el Detective Marciano, que es un personaje que había estado en todas las películas, dicho sea de paso, que es el general del ejército que lo seguía siempre a Superman, básicamente, que ahí se da cuenta, después de todo el sacrificio, que se lo dice a Batman, no puedo estar ajeno, así que cuenten conmigo para una próxima vez. Y muchas cosas las dirigió el chabón, como estábamos en pandemia, recordemos, 2020 hacen este anuncio, la dirigió Zack Snyder de su casa a través de una tabla, un monitor, dirigiendo esa casa, y tiene mejores efectos que muchas de las películas de superhéroes de ahora. Y la editó él. ¿Y qué hizo el chabón? Renunció a cualquier pago de director, porque de esa forma podía tener absoluto control creativo para su visión. Y Christopher Nolan, que es un gran amigo, y por eso yo también lo reivindico en este caso cuando yo decía con chiste la trilogía aburrida director de la Batman, reciente Oppenheimer, que es peliculón, realmente es peliculón. Junto con la esposa de Zack Snyder le habían dicho no veas el corte, y al día de hoy Zack Snyder no vio este corte porque sabía que se iba a sentir mal con lo tipo como Don Corleone cuando ve a Sony en la mira como dejaron a mi muchacho, básicamente se iba a sentir así. Sí. Cami, con esto estoy cerrando. Si podemos hacer que nos excedemos tiempo, poner el tema de largo, porque hay una historia y me gustaría, para el streaming se va a cortar, pero después seguramente lo podemos llegar a agregar porque hay un videoclip. ¿Cómo no? Pero sí para los que están escuchando por radio, porque quiero contar un poquito la historia, y con esto ya cerramos hashtag y chivos. La hija de Zack Snyder le gustaba mucho la versión de Aleluya de Leonard Cohen. Bien. Le gustaba mucho. Y por eso el primer trailer que sacan de Zack Snyder, de corte de director, utilizan la versión original, porque era un tema que Zack Snyder escuchó mucho durante todo el proceso y por eso el trailer duró poco. Después tuvieron que pagar derechos, todo eso, porque lo hicieron así por homenaje. Después no pagamos los derechos y se los dieron de baja. Les dieron de baja el trailer, lo dimos el trailer, tenía los que eran los no tóxicos, ¿viste? Y él justamente hizo una versión, la versión que escuchamos en los créditos finales, que originalmente era el tema que escuchamos de Zack Snyder, en la de Joss Whedon. Era una versión de Come Together de los Beatles. Bien, este tema que está sonando es la versión que vamos a escuchar. Se me fue el nombre de la cantante. ¿August Warren? No. Alison Krauss. Alison Krauss, exactamente, gracias Camila. Que era amiga de la familia y hizo esta versión que estamos escuchando junto con Tom Holkenborg, el compositor de la banda de sonido, que ya había hecho una banda de sonido para la de Joss Whedon, que no fue utilizada, y por eso lo convocaron a Danny Elfman. Y él dijo, no voy a utilizar a Zack. Le dijo a Zack, quiero hacer música totalmente nueva.
y una banda de sonido casi 60 temas, básicamente. Fua. Y es la música Tremendo. que vemos en el corte de 4 horas. De hecho, la banda de sonido dura casi lo que dura la película. Y esta versión que escuchamos justamente es una reversión de una versión que ya tenía Alison Krauss y que la estrenó en un homenaje que se hace justamente a la hija de Zack Snyder antes del estreno de esta película. Y me parecía, contando esa historia y contando esta cuestión más humana que hay detrás de estas películas, que me parecía que es el aspecto que muchos de los críticos no han tenido en cuenta, que había personas involucradas y había una tragedia en el medio. Me parecía interesante cerrar con esta versión de este clásico. Hashtag a nadie le importa. Tremenda canción. Y bueno, cerrar el chivo expiatorio de hoy.